Es altamente probable que en muchas ocasiones hayas querido enfrentarte a un clásico y su tremenda densidad o la época en la que fue escrito te tire para atrás. Y hoy mi labor es desmentir ese mito, es traerte 10 clásicos cortos que puedes leerte prácticamente en una tarde de domingo, en una sentada, que tocan todos los temas, desde filosofía a novelas de aventuras. Vamos, que aquí hay prácticamente de todo y para todos los niveles. Así que si alguna vez te has preguntado por qué clásico empezar a leer y no has encontrado respuesta, pues estás en el vídeo adecuado. Así que quédate hasta el final y acompáñame en este recorrido literario que va a cambiar tu percepción de los clásicos para siempre. Empezamos por el principio, como tiene que ser, ¿no? Por el jugador, que lo tenéis aquí, de Fyodor Dostoyevsky, que creo que es probablemente una de las mejores vías de entrada para leer al escritor ruso. Mucho mejor que enfrentarte a Crimen y Castigo, y mucho mejor que enfrentarte a los hermanos Karamazov, no solamente por la extensión, sino por la densidad de los temas en los que se trata. Y esta obra, el jugador, que Dostoyevsky escribió en apenas 26, 28 días, lo escribió en menos de un mes, tiene mucho de biopic, ¿no? Tiene mucho de historia personal, porque él era un grandísimo jugador, era un grandísimo ludópata, ¿no? Tenía problemas realmente graves, de hecho con su editor los tenía, con el periódico, con mucho, y esa era una de las razones por las que escribía tanta cantidad, estiraba tanto los libros, ¿no? Y entonces publicaba por entregas, de manera semanal, para ir rellenando, ir cogiendo plata con el que vivir y con el que pagar sus deudas de juego, ¿no? Esa es una de las razones. Y entonces, claro, él es probablemente el mejor escritor posible que existe para narrar la historia de la ludopatía, ¿no? De cómo una persona puede entrar en la ludopatía y puede recibir sus consecuencias, ¿no? de esos actos. Y aquí tenemos a Alexei Ivanov, que es el narrador, el que narra la historia de un militar, de un coronel, que es un gran jugador, un tío además con muchísimas deudas, que lo está pasando muy mal, pero que tiene una enorme esperanza porque es el heredero de una mujer muy mayor y muy adinerada, que se llama Babushka, que le queda poco, ¿no? Para estirar la pata, y él está muy esperanzado, ¿no? Porque dice, bueno, pues da igual que esté hasta arriba de deudas, no pasa nada, porque en cuanto Babushka estire la pata, pues yo voy a recoger toda la plata y no va a haber ningún problema. Pagaré mis deudas y viviré al cuerpo del rey el resto de mi vida, y todos contentos y felices. Y todo es así hasta que ocurre un evento y alguien le presenta a Babushka, le da a conocer el juego de la ruleta. ¿Qué ocurre? Que la mujer dice, pues para lo que me queda en el convento, pues ya lo sabes, ¿no? Entonces, pues empieza a gastar ante la perplejidad y el enfado tremendo del heredero, empieza a dilapidar la fortuna. Tanto es así que hasta un matrimonio de conveniencia que el general tenía con una buscavidas francesa, Mademoiselle Blanche, creo que se llamaba, o algo así, su matrimonio queda anulado al ver que la fortuna de la abuela pues poco a poco se va perdiendo, ¿no? Entonces dice, no, yo no quiero nada contigo, y ahí te quedas Baldomero. Dostoyevsky, que escribe esto de una manera muy ágil y muy ligera, no como otras cosas que tiene, lo hace todo bastante bien, ¿no? Porque te retrata muy bien todos los procesos. Yo creo que la alineación, la alienación que van sufriendo los personajes, la dependencia emocional, la crisis existenciales en las que entran, todos esos procesos los vas viendo poco a poco, ¿no? Cómo van cayendo migaja a migaja. Y además te va destilando algo que le ocurre al ser humano continuamente, ¿no? Porque todos de una manera u de otra tenemos algo de ludópata dentro, ¿no? Entonces se nota pues cuando nos gusta apostar, cuando nos gusta jugar al bingo en casa, o cuando sales por ahí y tal, ¿no? Todos tenemos, hay gente que no, evidente, ¿no? Hay personas que tienen un rechazo absoluto, pero hay mucha gente que sí. Y entonces esto te da siempre esa falsa sensación de que tú controlas tu destino, ¿no? De que tú controlas lo que estás haciendo, que controlas tu deuda, que controlas todo, ¿no? Lo que te está pasando. Cuando realmente es una construcción de tu mente. Realmente no tienes control de nada. De hecho, los casinos, Las Vegas, la existencia de todos estos tipos de sitios están porque la gente pierde dinero a manos llenas, no porque les salga rentable, y hay personas que creen que pueden llevar un negocio y una contabilidad, algo así, ¿no? Es un poco lo que te va narrando en esta historia, lo vas viendo, ¿no? Como todo el mundo parece que cree que controla su destino, pero realmente nadie lo hace. Ya digo, es una obra cortita y fascinante de Dostoyevsky, perfecta para que abordes la prosa de este gran creador, y que te recomiendo a todos los niveles, porque vas a pasar una buena tarde.
Continuamos con Muerte en Venecia, de Thomas Mann, escrita a principios del siglo XX, 1910, 12, por ahí. Donde nos narra la historia de un personaje que vive en Múnich, una persona recta, ordenada, disciplinada. Esta persona está basada en la vida y obra de Gustav Mahler, ¿no? O sea, es una persona bohemia, creativa y demás, con una vida, pues eso, muy estética y tal. En un momento dado, él pues se va de viaje a Venecia. Allí coincide que hay una epidemia de cólera en la ciudad, que esto es algo que vivió Thomas Mann, ¿no? Ahí se inspiró él para crear esta novela, porque él hizo un viaje a Venecia, vio lo que había, etcétera, y a partir de ahí construyó la historia de Muerte en Venecia. Entonces, en el transcurso de este viaje, nuestro protagonista se va a enamorar o va a idealizar a un chaval joven, y le va a dar, por decirlo así, dimensión al concepto de amor platónico, ¿no? Porque realmente lo que le ocurre es lo que dice la canción, ¿no? Lo que tú tienes se llama obsesión, y es un poco lo que le ocurre, ¿no? Entonces, en el transcurso del viaje, él en un momento dado coincide con una persona mayor que está en el barco, donde él hace una parte del trayecto, y se da cuenta que la ropa que lleva, el maquillaje que se ha aplicado y todo eso es para rebajar los años que tienes, para intentar abrazar la juventud que ya se le ha escapado, ¿no? Entonces, en el momento que nuestro protagonista conoce a este chaval joven y se enamora platónicamente de él, empieza a darse cuenta que a todos los que le hemos dado la vuelta a la pata jamón, como suelo decir yo, de que llega un momento dado en la vida que la vida se te empieza a escapar, ¿no? Te vas dando cuenta que has vivido más de lo que te queda y eso genera ansiedad, cierta ansiedad, ¿no? Y vas viendo que ese proceso va angustiando poco a poco a nuestro protagonista. Este hombre poco a poco va siendo cada vez más esclavo de su obsesión, va cayendo cada vez más en esos procesos de deterioro personal, empieza también a maquillarse, a vestirse mal, a abandonar toda esa disciplina que ha llevado durante toda su vida. Se despreocupa totalmente del brote de cólera, se mete donde no debe, en fin, al final pues la historia evidentemente se llama Muerte en Venecia, así que te puedes imaginar. Y además, no solamente es que te lo puedas imaginar, es que casi lo estás deseando, ¿no? Para que el pobre hombre deje de padecer, ¿no? Es un poco lo que ocurre. Y aquí Mann te mezcla bastante filosofía de Nietzsche, ¿no? De ese ideal dionisíaco que tiene Nietzsche, con el hecho de la exaltación de la belleza y de lo efímera que es en un momento dado. Porque al final las fuerzas dionisíacas de las que habla Nietzsche no hacen otra cosa que hacer que te rindas no solamente al deseo, sino también a la muerte. La novela es breve, está repleta de significado y sí que es cierto que en ocasiones es un poquito densa, pero en general, teniendo perfectamente claro el argumentario básico de lo que está contando, es perfecta para reflexionar sobre ella. Es un clásico de la literatura y evidentemente y es algo por donde empezar también cortito si por ejemplo te estás planteando en un momento dado dar el salto a la montaña mágica. Continuamos con el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón, publicada en el año 1874, que es una obra nacida de la picaresca más pura española y de nuestro costumbrismo, ¿no? Del siglo XIX. Y transcurre en un pueblecito andaluz, y esto está basado también en una cuento, leyenda de Andalucía de aquella época, que va a enmarcar un poco pues todo el recorrido, ¿no? De esta divertida obra que dentro de la línea de lo que solía escribir Alarcón, ¿no? En aquellos momentos. Y aquí nos vamos a encontrar pues al molinero y a su mujer, la seña Frasquita, que, bueno, por un lado el molinero pues es un tío muy apañado, ¿no? Es una persona muy resuelta, que sabe sacarse las castañas de fuego, buen negociador, hace sus chanchullitos y más o menos, pues bueno, pues van tirando. Y luego tienes a seña Frasquita, que es una mujer de armas tomar, una tía potente, una tía poderosa, y encima tiene la, entre comillas, maldición de ser una mujer bastante afortunada físicamente, ¿no? Es una mujer guapa. Y entonces, en el momento que al pueblo llega el corregidor y su mujer, que es la figura con su sombrero de tres picos, ¿no? Esa figura, digamos, que destila fuerza regia, poder, no sé, riqueza, mandato, un poco de todo, ¿no? Lo tiene ahí simbolizado en esta figura, ya con su esposa y se instalan ahí en el pueblo, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues él se encapricha bastante de la seña Frasquita, porque
es ese oscuro objeto del deseo, ¿no? Y él es un tío poderoso, es un tío rico, es un tío tal, y tiene que tener lo que él quiera tener, ¿no? Con independencia de que esté casado con una mujer joven, con una mujer también agraciada y demás, pero bueno, al final él, esta versión del ser poderoso, pues coge lo que quiere, ¿no? Entonces hay una escena muy graciosa en la cual pues está él tirándole los tejos y tal, y pues se resbala y se cae una acequia, ¿no? Y se empapuza entero. El tío se llena de agua y claro, pues despierta, pues enseña Frasquita, tiene mucho desparpajo, ¿no? Entonces pues lo ridiculiza bastante, ¿no? Y aprovecha el marido, el molinero, y se disfraza de él, se pone su sombrero regio de 3 picos y se va por la mujer, ¿no? Y entonces entra en su casa dando pie a un montón de habladurías en el pueblo, ¿no? Luego todo queda pues en una humillación tremenda, ¿no? Por parte de este hombre, y la verdad es que todo se desenvuelve en un ambiente muy festivo, muy cachondo, muy tal, y te lo pasas muy bien, ¿no? Te diviertes mucho, te echas muy buenas risas. Es una obra que se ha adaptado mucho al teatro en muchas ocasiones, y la verdad que siempre es fresco. Es una buena sátira con final feliz, y eso de vez en cuando también está bien, ¿no? Porque como verás en las obras de las que estamos hablando, pues va a haber un poquito de todo, ¿no? Va a haber claroscuros de todo tipo, ¿no? Y momentos de subidas y bajadas emocionales. Y bueno, de vez en cuando también apetece, el cuerpo te pide esto, ¿no? Te pide finales felices, te pide historias ligeras, te pide tal, y es una gran obra, muy bien escrita y muy divertida, que te recomiendo, vamos, pero desde ya. Canción de Navidad de Charles Dickens, pues bueno, la traigo aquí en justicia para desfacer un entuerto, ¿no? Porque cuando hice el vídeo original del canal, el primer vídeo con esas obras imprescindibles, pues esta no la puse. Y no la puse pues porque no podía poner 50 obras que podía haber puesto tranquilamente, ¿no? Pero esta es totalmente digna de aparecer aquí, por muchas razones, pero vamos a dar 2 principalmente, ¿no? Primero porque Dickens es capaz de transmitirnos ese proceso totalmente destructivo que tuvo los inicios y auge de la Revolución Industrial, cuando esas masas gigantescas de personas que se trasladaron del campo a la ciudad con las falsas promesas de prosperidad, tecnología, vivir con abundancia, etcétera, pues pasan a darse cuenta de que las ciudades se convierten no solamente en cubos infectos llenos de detritos y de enfermedades, sino también en unas auténticas picadoras de carne humana, ¿no? Donde la gente pues malvive, los chavales se enferman y no llegan adultos, y todo es un drama tremendo, ¿no? Eso nos los transmite muy bien Dickens por un lado, y por otro lado nos da el viaje del antihéroe, ¿no? De Ebenezer Scrooge, ¿no? Este personaje que empiezas odiando la muerte y acabas amándolo, en un proceso, lo que digo, de viaje de antihéroe, nos trae la dimensión de la esperanza, todo en un entorno del que ahora hablaremos, ¿no? Que es el entorno de la Navidad. Nos da la esperanza de que las personas son capaces de cambiar y de corregir, ¿no? Entonces, en un momento dado, historia que probablemente todos conozcáis, ¿no? La hemos visto en 1000 películas y en un montón de sitios. Él recibe de inicio la visita de su antiguo socio, que era igual de avaro que él, igual de mala baba que él, y le explica que debido a los actos pues va a recibir una visita, ¿no? De 3 personajes, ¿no? De 3 fantasmas, que son el fantasma de las navidades pasadas, de las navidades presentes y las navidades futuras, ¿no? Y cada uno le va a dar una muestra, ¿no? De cómo es su vida, de cómo afecta su vida al mundo y de cómo lo van a ver, ¿no? En el futuro, y cuál va a ser su destino. Y poco a poco en ese, viaje del antihéroe que va haciendo Scrooge, se va dando cuenta de todo lo que los humanos nos afectamos los unos a los otros. Y del hecho de que estemos o no estemos, lo que afecta. Esto te lo narra también muy bien, por ejemplo, Qué bello es vivir, ¿no? La película de Steinbeck, la película de Frank Capra, no de Steinbeck. Steinbeck es un escritor. Te lo narra también muy bien, ¿no? Cuando en ese momento dado, pues nuestro protagonista dice que él no quiere vivir, ¿no? Que él mejor si no hubiera nacido, y todo lo que afecta a su vida, ¿no? A la gente, el bueno de George Bailey. Entonces, esto es un poquito igual, ¿no? Lo que ocurre. Entonces, todos los actos de Scrooge afectan a su entorno, y a medida que los va cambiando, también lo afectan, ¿no? Entonces, todo este recorrido está enmarcado en algo que Dickens también nos regaló, que es la visión moderna que tenemos hoy en día de las Navidades. Y el concepto de Navidad, que va mucho más allá del Día de Acción de Gracias, va mucho más allá del Black Friday, va mucho más allá de ese consumismo exacerbado, de ese comprar sin límite para llenar un montón de vacíos existenciales, sino más bien en el sentido de la Navidad de acercarte a los tuyos, de perdonar,
de saber comprender, de juntarte aunque discutas con tu cuñado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso está bien, eso es bueno, eso es digamos, alimento para el alma, ¿no? Y es lo que te transmite ese sentido moderno de la Navidad, el hecho de acordarte de los que ya se han ido, todo eso, ¿no? Eso nos trae esa visión moderna, ¿no? Que prácticamente en medio mundo, por no decir en el mundo entero, por lo menos en el mundo occidental se practica, ¿no? Y eso es muy bello, ¿no? Yo me quedo sobre todo con ese mensaje, el hecho de que una persona sea capaz de cambiar, de ver el mundo de una manera tan oscura y pasar a la pura luz, a la pura claridad. Y el hecho de conocer el sentido navideño que tenemos hoy en día, por lo menos yo lo tengo, ¿no? Trato de tenerlo, de mantenerlo, aunque también caigo en las compras compulsivas y todo eso, ¿no? Y en el exceso de kilos, ¿no? Yo creo que en eso no nos podemos quitar muchos ese problema, entre comillas, de encima. Bueno, vamos con el que es para mí probablemente una de las mejores obras que tiene Gabriel García Márquez. Además, la he puesto aquí con todo el sentido, ¿no? Porque es evidente que los últimos vídeos del canal, pues hemos hablado mucho de Márquez, ¿no? Y de 100 años de soledad. Y yo quería traer esta otra obra, que es El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Yo creo que para mí, personalmente, que ya lo comenté en su momento, yo creo que hay algo que yo no llevo en el cuerpo, el ADN del realismo mágico, lo aguanto hasta cierto punto, pero en líneas generales se me suele atragantar bastante. Y entonces esta obra precisamente no tiene realismo crudo, ¿no? O sea, es realismo extremo, es lo más notable que tiene, ¿no? Y aquí nos narra la historia de un coronel que se ha jubilado, que vive con su mujer, que les ha fallecido el hijo, y que todos los viernes, de manera prácticamente compulsiva y obsesiva, se viste con sus mejores galas y sale a la calle para ir a recoger el correo y ver si por fin la famosa pensión que el gobierno le había prometido, pues ya le ha llegado, ¿no? Recoge esa carta y entonces volver altivo y orgulloso a su casa, decírselo a su mujer y acabar esa recta final de su vida, pues en la mayor tranquilidad, dado la pobreza extrema en la que viven, ¿no? Porque de hecho lo único que tienen es un gallo que les dejó su fallecido hijo, que es un gallo de pelea, y es prácticamente lo que les mantiene con vida, ¿no? Entonces él todos los viernes sistemáticamente vuelve a casa, pues fracasado, hundido y demás. Y eso te va llevando, Gabo, te va llevando a una narrativa muy angustiosa, muy opresiva en ocasiones, en la cual pues vas viendo cómo todos los sueños que en una vida puede tener alguien se van haciendo añicos, ¿no? Como la mujer de este hombre enferma, como se empeña en que venda el gallo porque le van a pagar muchísimo dinero y les va a dar oxígeno durante un tiempo, pero claro, al mismo tiempo es la fuente de su riqueza, ¿no? La fuente de la poca riqueza que les entra. Y eso lo vas viendo, ¿no? Y al mismo tiempo también vas pensando en el sentido de cuando tú confías en que alguien se ocupe de ti, y ese alguien no es una persona, o no es una familia, o no es un amigo, sino es esa entelequia que a veces son los estados, y más los estados, según la perspectiva de Gabriel García Márquez, estos estados latinoamericanos o sudamericanos, en los cuales tenemos gobiernos corruptos, repúblicas bananeras, gente que se lleva el dinero a manos llenas y que deja abandonado a su pueblo, ¿no? Se ha visto por desgracia tantas veces, y se va a seguir viendo por desgracia tantas veces, que eso se refleja perfectamente bien en la novela. Pero al mismo tiempo, Márquez consigue darte un destello de esperanza, ¿no? Al final, porque vas viendo cómo este hombre, a pesar de todo, a pesar de las continuas vejaciones que puede llegar a vivir emocionalmente, consigue mantener su dignidad ahí, ¿no? Y esa dignidad es lo que le permite levantarse por las mañanas, ¿no? Y darte cuenta de que mientras haya dignidad hay esperanza. Así que él volverá a ponerse sus galas, volverá a salir y tarde o temprano pues pretenderá llegar a casa con el sobre, ¿no? Y además la novela termina con un diálogo tremendo, ¿no? Totalmente exquisito. Yo creo que pasa por ser pues de lo mejor, ¿no? Que para mí de lo mejor que ha escrito Márquez, por supuesto. Y aparte de ser una gran obra de las lenguas hispánicas del siglo XX, una obra temporal, cortita, que te lees muy sencillamente y que te transmite tantas cosas que merecen muchísimo la pena. Vamos con la perla de John Steinbeck, también, que lo acabo de nombrar ahora por error, ¿no? Hablando de Qué bello es vivir. Pero bueno, nos centramos en esta obra. John Steinbeck ha escrito Las uvas de la ira, ¿no? Y es un escritor muy incisivo y muy batallador, ¿no? Contra la opresión de los poderosos y los mensajes que destila al respecto. Y esta obra, en la que él se inspira precisamente cuando él está de viaje en la península de Florida,
y escucha una especie de leyenda también mexicana, ¿no? Que nos narra la historia de esta familia de indígenas humildes que tienen un hijo pequeño, ¿no? Pues, que por el azar del destino pues es picado creo que por un escorpión, ¿no? Y entonces necesita asistencia médica porque si no el hombre muere. Pero claro, esta familia se tiene que trasladar a la ciudad donde pues, está el hombre blanco, y el hombre blanco pues mira a estos indígenas pues con desdén, con asco, con pocas ganas de tratar con ellos, porque poco más que son escoria, ¿no? De ahí para arriba. Entonces, todo el proceso para poder sanar al niño pasa por el convencimiento del padre de que tiene que, porque es un pescador de perlas y se va a irse al mar y trabajar lo que haga falta para encontrar la mejor perla posible, y una vez que la consiga pues llevársela al médico y que el médico lo cure, ¿no? Porque esa perla es la panacea, ¿no? Es el paradigma de la resolución de todos los problemas de la familia. Van a poder gozar de fama y fortuna, de riqueza, el niño se va a curar y va a crecer entre pañales, ¿no? Entre mieles. Y entonces el hombre se echa al mar y encuentra la perla. Y probablemente le ocurra pues lo que le ha ocurrido a tanta gente cuando le ha tocado la lotería, ¿no? Que le tocan premios multimillonarios, que lo que en principio parece lo mejor que le podía pasar en su vida se convierte en la cosa más tremenda que le ocurre, la peor posible, ¿no? Y a partir de ese momento pues empiezan un montón de consecuencias totalmente negativas para la familia. Es evidente que en ese momento pues el médico ya le quiere atender, hay personas con ganas de hacer negocios con ellos, automáticamente el carácter de todo el mundo cambia y te ven de otra manera, porque buscan lo que buscan, ¿no? Todo el mundo busca ese interés, ¿no? Y paradójicamente esto no va a traer nada bueno. No, te lo dejo ahí para no reventarte el final, pero va a ser muy curioso porque es totalmente irónica, ¿no? Y además Steinbeck no te disimula nada, no te ahorra nada. Te vas dando cuenta continuamente cómo esto va a acabar mal, ¿no? Y lo vas viendo y dices, ay, si es que va a pasar. Y es una crítica feroz, es una crítica tremenda al sueño americano, es una crítica tremenda que la riqueza no te da la felicidad, que no hace falta tener mucho para ser una persona completa, para ser una persona feliz, sino que muchas veces es la zanahoria que le ponen delante al caballo, ¿no? Para que corra, ¿no? Es un poco un placebo, que te crees que ahí, ¿no? Cuando llegas al final del arco iris, ese caldero lleno de oro es lo que te va a resolver todos los problemas, cuando intrínsecamente los tenemos aquí, ¿no? Los tenemos dentro. Un clásico imprescindible, de verdad, y una manera también genuina y maravillosa de empezar a leer a Steinbeck. Vamos con el extranjero, ¿no? De Albert Camus. Yo le digo Camus, hay quien lo dice Camille, yo no soy francés, lo pronuncio como buenamente puedo. Así que disculparme. Tenemos la vida de Marchut, ¿no? Que es nuestro protagonista, ¿no? Y además con un inicio, probablemente uno de los grandes inicios icónicos de una novela que dice hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé, ¿no? Es ese inicio icónico, ¿no? Que tiene, que se ha quedado en la retina de mucha gente, ¿no? Que hemos leído la obra. Y nos destila probablemente lo más granado del pensamiento del absurdismo de Camus, porque más allá de que a Camus siempre se le ha considerado un existencialista, él nunca le gustó esa palabra, ¿no? Él abogaba siempre por eso, ¿no? Por el absurdismo, por tratar de retratar escenas absurdas y por tratar de retratar lo absurdo de la vida en sí, ¿no? Sobre todo la vida humana, ¿no? Y este libro es un exponente totalmente perfecto. Claro, esto lleva a nuestro protagonista, a Marchut, que ya en el funeral de su madre ya está más preocupado porque tiene calor, porque hace sol, porque le molesta el viento y porque las moscas le dan vueltas, más que el hecho en sí de que su madre haya muerto. Es que le da igual, totalmente, ¿no? Y esa indiferencia vital y existencial se la lleva a su pareja, ¿no? Que le insiste en preguntarle si me quieres, Marchut, me quiere tal, y él le dice, es que me da lo mismo también, ¿no? Tanto es así que le preocupan por eso, las cosas más efímeras, y al final termina metiéndose en una pelea en la playa con unos árabes y después pues él termina asesinando, ¿no? a uno de ellos, ¿no? Después de un problemón ahí. Y claro, pues esto pues lo encarcelan y en fin, en todo el proceso que vas viendo, en toda la caída libre de Marchut, que tú estás como convidado de piedra, dices, muchacho, puedes reaccionar, puedes intentar sentir, pero no siente, ¿no? Y eso es lo maravilloso del extranjero, porque
Realmente yo creo, y es una apropiación mía, yo creo que el extranjero es porque él es el extranjero en la tierra. O sea, esta persona es extranjero de la vida, no es aceptado, no, pero porque él no lo acepta, no acepta el sentido de la vida en ninguno de sus aspectos. Por eso todo es absurdo todo lo que ha vivido, que se muera su madre, que tener una relación, que mate a alguien, que lo juzguen, que lo condenen, todo lo que le pueda pasar le da lo mismo. Pero no desde la indiferencia, sino desde que es una situación totalmente tonta para él, ¿no? Y realmente te sientes muy angustiado. Y de hecho, yo creo que lo más peligroso, la figura más peligrosa que tiene este hombre es el hecho de que se sale del rebaño, ¿no? Que es algo que continuamente ocurre, ¿no? Cuando tú das una opinión que se sale de la opinión común, cuando tú piensas de una manera diferente a como piensa el grupo, cuando te sales de las leyes establecidas, cuando planteas dilemas morales que la gente no está preparada ni dispuesta a enfrentar, pues automáticamente eres juzgado, eres etiquetado, eres vilipendiado, incluso apartado, ¿no?, de la sociedad. Y se te juzga más casi que por eso que por los actos que cometas, ¿no? Y es un poco lo que se entiende aquí, lo que se ve en la obra, en lo que nos quiere transmitir el autor. Y además, cuando llegas al final de la obra, cuando llegas a las reflexiones finales de nuestro protagonista, y lo lees, es que se convierte, yo creo que casi en el momento más impactante de toda la obra, y terminas con casi hasta con desazón, ¿no? Te invito a leerla porque vas a sacarle mucho jugo. Vamos con La llamada de lo salvaje de Jack London, que esta obra tradicionalmente ha sufrido yo creo que con el paso del tiempo ha sufrido una inmerecida infantilización, y me explico. Porque claro, nuestro protagonista es un perro. Entonces Disney nos ha mal acostumbrado, y Pixar y DreamWorks y todas las que se dedican a hacer películas de animación, que en el momento que tú pones animales antropomórficos o simplemente haces una película de animación con animales o un live action con animales, pues automáticamente es para un público infantil, ¿no? Entonces claro, aquí tenemos a Buck, a este perro, potente, poderoso, fuertón, que vive entre pañales, vive en una familia bien, acomodada y tal, y que en un momento dado, en aquella fiebre del oro de Alaska, del Klondike, cuando Estados Unidos se anexiona, le compra Alaska a los rusos, pues es secuestrado, ¿no? Porque la demanda de perros para que tienen de trineos es enorme, y entonces va que es secuestrado y es llevado allí, ¿no? Y automáticamente pues sale de una vida acomodada, en pañales, donde lo aman, donde lo lavan, lo cuidan, no le falta la comida, a pasar auténticas calamidades, ¿no? Entonces, como buen animal que es, pues desde ese momento va a haber una lucha entre lo que recuerda de su vida y la nueva vida que le ha sido otorgada, y la llamada de la naturaleza, teniendo en cuenta el salvajismo de la zona en la que está, ¿no? Está ahí en la nieve, en Alaska, en unas condiciones bastante difíciles. Claro, como es lo que digo, como esto siempre se ha versionado para niños, ¿no? Como la lucha, ¡ay, perrito que tira el trineo, qué mono él! Y tal. Uno no termina de verle la dimensión a todo esto, porque al final no deja de ser una gigantesca metáfora, ¿no? Lo que Jack London nos hace, que es la parte más buena que tiene. Y es el hecho de cómo tú pásatelo a un ser humano, tú imagínate que no es un perro, ¿no? Que es un ser humano, que lo sacas de un ambiente así y lo llevas a galeras y lo haces pasar perrerías y lo transformas y que luche por su comida y que luche hasta por dormir, ¿no? Y que tenga que matar o morir, ¿no? Claro, ya tomaría otra dimensión, ya no haces una película de dibujos animados, ¿no? Con esto, ya te lo tomas más en serio. Claro, como tenemos un perrito, mono él, fuerte, que tira de trineos y qué tal, pues venga. Y esa es la parte un poco, que es una reflexión personal que me da un poco de coraje, porque creo que el libro es muy aprovechable en ese sentido. Y además es súper sencillo de leer, ¿no? Jack London tenía esa magia, ¿no?, a la hora de escribir. Y yo me quedo con eso. Y además me quedo sobre todo con el final, que es bastante potente en todos los sentidos, ¿no? Con ese abrazo a la naturaleza, después de que en un momento dado hay un momento de inflexión en el que él conoce al buen amo, ¿no? Al buen amo, que podríamos casi meterlo en el sentido del buen salvaje, ¿no? Que encuentra al buen salvaje que lo va a cuidar, pero que eso es una situación que no durará, ¿no? Y luego al final pues termina este animal abrazando la naturaleza, y su sentido más salvaje, ¿no?, que tiene dentro, ¿no? De ahí el título del libro. Y es de verdad, es una auténtica delicia leer a Jack London. Además, esta transformación que va sufriendo Buck en todo su camino, este abrazar la naturaleza, este abrazar la relación más ancestral entre el hombre y el perro, ¿no?, entre animales en sí, ¿no?, porque al final todos somos animales, es muy evocadora, ¿no? Te sientes a veces como
casi como llega a dar hasta cierta envidia en momentos dados. Por supuesto, nadie en su sano juicio querría vivir esa vivencia, ¿no? Pero en un momento dado, yo creo que hoy en día es muy difícil experimentar ese nivel de conexión tan tremendo. Ahora nos vamos a poner un poquito místicos, ¿no? Vamos a dar ese salto que también es filosofía, ¿no? Pero bueno, filosofía hemos visto ya bastante en algunas obras, en algunas novelas, para que veáis que leer filosofía no es necesariamente irte a los filósofos, ¿no? Se puede sacar de muchos sitios y es bastante más amigable. Y entramos en esta obra, ¿no? de Hermann Hesse, ¿no? Siddhartha. Hermann Hesse, no solamente conocido por su lobo estepario, ¿no? También abrazando la parte más animal, como acabamos de ver también en La llamada de lo salvaje, del ser humano, sino que, y luego cómo enfrentas a la parte más cívica, ¿no? Ese lobo estepario. Pero bueno, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de Siddhartha. Esta obra, donde vemos a un joven brahman, ¿no? Que es Siddhartha, que está vive en una familia acomodada, está bien, está a gusto, pero él quiere abrazar su espiritualidad, ¿no? Quiere trascender un poquito, separarse un poco de eso. Y junto con su amada, Govinda, oyen hablar del Gautama Buda, que anda por ahí, ¿no? Que le está diciendo a la gente que se desprendan de lo material, que abracen lo supremo, que toda vida es preciosa, y todos los mandamientos que el budismo nos ha mandado, que lejos de, igual que cualquier doctrina religiosa, lejos de querer aplicarla en toda su expresión, porque prácticamente ninguna es aplicable al 100%, sí que nos da muchas cosas que deberíamos aplicarnos todos, ¿no? Como el tema del desapego, digamos, las líneas básicas que definen el budismo, que es el deseo, ¿no? Que tú matas el deseo, provoca el apego. Tú matas el deseo, te llega el desapego, ¿no? El desapego, el ego, ¿no? Eliminando el deseo, eliminas el ego. Es un poco la filosofía base, ¿no? Por donde empieza todo el mensaje del budismo. Y eso es lo que ellos quieren buscar, ¿no? Entonces van de extremo a extremo, van recorriendo el mundo de extremo a extremo, dándose cuenta de si es posible o no es posible abrazar estas doctrinas en toda su expresión. Claro, en este camino entra en una dinámica de disciplina extrema, de controlar mente y cuerpo, de dominar todos los deseos, de vivir prácticamente en el puro ascetismo, hasta que llega un momento que también empieza a plantearse si realmente eso es el camino de la iluminación. Si llevar es la cosa a ese extremo, es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces es cuando, como siempre se dice, ¿no? Las cosas no son ni blancas ni negras, sino que existen los grises, ¿no? Y es lo que empieza a hacer, mudarse hacia los grises, ir hacia ese camino. Y ese es el realmente, yo creo que el camino más bonito, ¿no? Cuando tú vas a descubrir al Buda, que creo que es tomarte como el hecho de que toda vida es preciosa, excepto las cucarachas, ¿no? Por decirlo así, y que hay que respetar al prójimo y tratar de rebajar tu ego y todo ese tipo de cosas, que eso solo te mejoran, ¿vale? No te traen nada malo, más bien todo lo contrario. Además, Hesse lo narra todo en un estilo limpio, lírico, amigable, vas viendo el camino, vas viendo cómo va de un extremo a otro, cómo después se va permitiendo volver al amor, permitiendo volver a ciertos placeres, que al final la vida es la vida, y un poco moderándolo todo. Y es un mensaje que caló mucho por supuesto, en tendencias como la de los años 60, la época del amor libre, los Beatles, todo esto, ¿no? Influyó muchísimo este texto, ¿no? El texto de Hermann Hesse, que se hizo totalmente viral. Y es una lectura que, si te apetece entender un poquito más allá el sentido de la vida, te apetece entender un poquito más lo que significa la trascendencia, pues lo tienes en un tamaño muy pequeño. Y vamos a concluir este increíble y maravilloso viaje que estamos haciendo por estas 10 obras, que estoy disfrutando mucho hablando de ellas, la verdad, con El viejo y el mar. Otra dignísima, esta de Ernest Hemingway, de aparecer también en mi lista de las mejores obras de mi vida, ¿no? Totalmente digna. Y El viejo y el mar es todo un canto. Es también la razón por la que Hemingway recibió al final el Nobel, ¿no? No solamente por quien doblan las campanas y demás, sino porque retrata nuevamente, se vuelve a inspirar también en una leyenda, en una historia, ¿no? En este caso no es leyenda, es la historia de un personaje cubano, ¿no? Que realmente existió, en la que se basa su viejo pescador, ¿no? Y es una lucha contra todo, es una lucha contra el envejecer, contra el destino, contra la vida, contra las oportunidades que se escapan, contra todo, ¿no? Y tienes a ese pescador que todo el mundo hace burla de él, que todo el mundo lo da por muerto prácticamente, porque ya no pesca, porque hace 3 meses o 4 meses que no saca un maldito pescado y vive de eso, ¿no? Entonces un pescador que no pesca, pues ¿qué vas a hacer, no?
Entonces se plantea un poco que para entender la historia, si habéis visto la película La Tormenta Perfecta, está basada totalmente en esta historia, ¿no? Solo que modernizada y demás, tal, y poniendo el tema de la tormenta por ahí un poco pues, para darle más espectacularidad, pero lo que es el mensaje en sí es ese, ¿no? Porque tenemos a este viejo que sale a pescar, que va a sus caladeros, donde no pesca nada, y ese día decide ir más lejos, ¿no? Entonces va más allá, y más allá consigue pescar al pez más grande de toda su vida, ¿no? Consigue encontrar un marlín gigantesco, ¿no? Y se empieza una batalla tremenda, ¿no? En la que lucha contra él y es yo contra ti, te tengo que pescar, tienes que ser mío. Y se extiende esa batalla durante 3 días, donde están día y noche peleando, hasta que al final el pescador gana, ¿no? Y entonces coge al pescado, se lo trae, y es tan sumamente grande, tan grande, que el pescado no cabe en la canoa, no entra. Y el hombre pues tiene que amarrarlo en el lado, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que el viaje de vuelta a casa es muy largo, y hay tiburones en la zona. Y ahí empieza un camino que es terrible, y de acordarme de su lectura se me pone la piel de gallina. Porque da mucha pena todo, ¿no? Porque es todo lo que va ocurriendo, ¿no? Como poco a poco ese pescado es devorado, como tal. Es una epopeya de la vida misma, ¿no? Te está contando lo que le pasa a la gente en la vida. Cómo poco a poco tú vives esa época, ¿no? En la que primero tratas de buscar tu sitio no está, vas más allá, lo consigues, encuentras el dorado, encuentras el objeto brillante, te haces con él, y a medida que vas disfrutando de él y vas volviendo un poco a casa, lo vas perdiendo, ¿no? Hasta que prácticamente como reflejo y como metáfora de la muerte te quedas sin nada, ¿no? Que es un poco lo que pasa aquí. Y es una obra increíble, es una obra imprescindible para cualquier persona que quiera, por supuesto, leer a Hemingway, y para cualquier persona que quiera leer una alta literatura. Y además, la prosa de Hemingway es sencilla, es minimalista, no se anda con puñetas, por eso te cuentan con muy poco texto muchas cosas, ¿no? Y eso a mí me encanta, siempre me encanta, que los autores hagan eso, ¿no? Que no se andan con las ramas, vete al mensaje. Me gusta mucho cuando se hace bien, porque cuando no se hace bien te dejas muchas cosas en el tintero, o sea, hay que afinar mucho ahí. Y la verdad que ese mensaje de que una persona puede ser destruida pero no derrotada, eso que te queda ahí, ¿no? Es un mensaje realmente poderoso. De verdad, si os pudierais quedar solo con una, os recomendaría esta. Pues ahí lo tenemos, 10 títulos de alta literatura que no te van a exigir vender tu alma al diablo para poder leerlos. Totalmente asequibles, cortitos, tocaditos y al pie. Porque al final del día te tienes que dar cuenta que un clásico no es eso que te mandaron en el colegio leer. Es algo que cuando lo leas va a seguir vivo dentro de ti, que va a perdurar, que cuando pasen los días todavía vas a estar reflexionando al respecto. Y por eso me debes dejar en un comentario escrito cuál es el que no ha aparecido en esta lista. Y recuerda que aunque estés embarcado en la degustación de una buena literatura victoriana y espíritus de aquella época vengan a visitarte, lo mejor está por leer.